3. La sepultura tapiada. Durante los días y semanas que siguieron, un único pensamiento me empujaba hacia adelante y me concedía el tiempo justo para probar algún bocado y beber ante la mirada estupefacta de los habitantes de las granjas ocultas en el camino. Debía desaparecer, como fuera, de aquella región. Me dejaba caer sobre algún montón de paja en el lindero del bosque, sobre un montón de hojas podridas, para darme un breve descanso, pero en cuanto podía sostenerme de nuevo sobre mis piernas, el ciego, pero tan astuto instinto de la huida, me empujaba a seguir. Mis ropas se convirtieron en harapos, y aquella horrible experiencia dejó su huella en mi rostro, haciéndome envejecer varios años, y abrió en mí una llaga que ni siquiera me atrevía a palpar. Puesto que mi apariencia externa ya no era más que la de un mendigo, empecé a pedir limosna por el camino y por los pueblos. Cuando llegaba a algún lugar en el que se celebraba el día de mercado o una boda, formulaba mis felicitaciones en verso y anunciaba el futuro a la joven pareja de enamorados. Poco a poco fui reuniendo algún dinero en la bolsa que llevaba colgada sobre el pecho, junto a la cajita de la que yo, por medio de un asesinato, me había apoderado como precio de la salvación de mi alma. A cada paso que daba sentía su contacto con una salvaje alegría y un horror espeluznante. Durante la noche sentía su suave presión sobre mi pecho y me causaba sueños confusos, parecidos a pesadillas. Pero todavía no me hallaba a salvo para probar su poder. Necesitaba la protección de 4 paredes, una puerta cerrada y soledad. Esta ocasión se me presentó en Ratisbona, donde dejé de ser un mendigo miserable para volver a convertirme en un ser humano. La ciudad ocultó mi transformación. Nadie me conocía, así que pude cambiar con facilidad mis harapos por ropas decentes. El dinero que tenía incluso alcanzó hasta para alquilar una habitación en un albergue. Ahora por fin estaba a solas con eso, en aquella habitación tranquila, encerrado tras una puerta con guarniciones de hierro y protegido por las vigas del techo. Hice girar 2 veces la llave, oxidada, con ayuda del pomo ricamente decorado, oí rechinar el cerrojo, y después cubrí la ventana cuidadosamente con mi capa. Sobre la mesa, que tapé con un paño blanco de damasco, coloqué 2 velas gruesas y caras. Me hallaba en un estado de semiembriaguez. Una ruidosa y enfermiza alegría se agitaba dentro de mí, bajo la cual se ocultaba un temor nebuloso. Un temblor inexplicable recorrió mi sistema nervioso e hizo bailar mis dedos fríos, cubiertos de sudor, sobre la superficie de la mesa. Allí, entre las 2 velas, brillaba la caja de oro, que tenía el tamaño de un puño. Estaba decorada con una corona de plata y otra de hierro. Debajo había una inscripción en latín, Cursus Completus. Abrí con cuidado la tapa. Una cabeza de león de jaspe brilló a la luz. El orfebre había ocultado, de forma sorprendente, esa obra perfecta en el reverso de la tapa. En el interior de la caja brillaba un polvo de un rojo intenso, con el resplandor de las piedras preciosas. Ese color y ese brillo me llenaron de tal entusiasmo que di rienda suelta a mis lágrimas, porque, de no hacerlo, no habría podido resistir aquella tremenda emoción. Tomando una jarra de vino tinto que ya tenía preparada, llené una copa de plata, luego espolvoreé en ella algunas pizcas del contenido de la caja que estaba llena hasta los bordes. Aquel vino flojo, de un color rojo claro, adquirió un color rojo oscuro como la sangre y me pareció que despedía una luz cegadora y radiante. Esperé con prudencia hasta que el polvo se hubo disuelto del todo, lo agité con un bastoncillo de madera, y luego me llevé la copa a los labios. Aquel brebaje divino se deslizó suave y fresco por mi garganta.
Su aroma estimulante y apetitoso llenó mi nariz, a la vez que el dulce sabor balsámico encendió en mí una sed insaciable. Llené varias veces la copa hasta el borde, le añadí unas pizcas de polvo, agité el bebedizo, y lo tomé con avidez, febril y embriagado. Me sentí invadido de un embotamiento tal que la copa se me resbaló de los dedos, ahora insensibles, y cayó al suelo. Solo percibí, como de lejos, en medio de un zumbido delirante y caótico, el ruido que hizo al chocar. La bebida fresca y ligera se convirtió dentro de mi cuerpo en un fuego fluido y espeso que me consumía y amenazaba con hacerme estallar, provocándome un dolor que ni siquiera podía aliviar con gemidos. Paralizado, impotente y horrorizado soporté esa creciente progresión, que iba más allá de todos los límites de lo soportable, bajo cuya presión un organismo humano frágil se habría desmoronado como un recipiente de cristal de paredes finas. A esta tensión interior, cuyas radiación en aumento se iba expandiendo más y más, se unían sin pausa nuevas voces, corrientes, colores y formas, como si hubiera ido a parar al torbellino de la noche de Walpurgis más salvaje que se pueda imaginar. En mis oídos resonaban gritos de tormento y de placer, golpes de gong anunciando desgracias, llantos y sollozos, voces obscenas, ardientes y apremiantes, que gritaban cada vez más alto. Ante mis ojos se deslizaron formas resplandecientes, formas espasmódicas, negras, como sombras, geométricas, que me despertaban inquietantes sospechas, luego aparecían de nuevo puntos de luz resplandecientes, que en una danza salvaje se acercaban a velocidades exorbitantes hacia mí, se convertían en esferas de fuego y estallaban cerca de mi rostro con un ruido ensordecedor. Cuando ya creía que aquel aquelarre no podría ofrecer ninguna variación más, entonces surgieron serpenteantes los remolinos de colores, que me rodearon con temblores convulsivos, y cuyo rostro terrible cambiaba con cada rayo de luz, dependiendo de qué mueca quería yo en esos momentos fijar o retener. Eran rostros medio animales, medio humanos, desfigurados y entremezclados por una imaginación enfermiza. En un tronco enorme, con forma de huevo, cubierto de piel de elefante, se abrían bocas pequeñas o grandes, relamiéndose y echando espumarajos. Desde las cuencas vacías de los ojos de otra masa gelatinosa semejante a un rostro, brotaban con movimientos oscilantes, cuerpos de serpientes. En el lugar que deberían haber ocupado sus cabezas flotaban unos ojos de mirada fija que echaban chispas como fuegos fatuos. De la boca de un hinchado conejo negro, sobresalían poderosos colmillos. Los ojos flotaban en un caldo turbio y sanguinolento. Perros con el grueso y curvado pico de un pájaro. Pájaros con culebreantes trompas de elefante y orejas de murciélago. Simios cuyos abazones o dos bolsas de la boca, se balanceaban, colgando hacia abajo, como dos pesados y obesos pechos de mujer con gigantescos pezones. Rostros de mujeres con ojos soñadores y labios arqueados, con un falo oscilante en lugar de nariz. Un ancho rostro de hombre, grueso e hinchado, de carne parecida al pescado, que en lugar de ojos ostentaba los órganos de ambos sexos. Un pólipo o pulpo cuyos brazos terminaban en manos de niño, llenas de hoyuelos, mientras que de entre esas manos se asomaba un rostro humano hambriento, maligno y enloquecido. Y todos esos rostros se reían. Nadie que no haya oído hablar todavía de algo así, puede saber hasta qué extremo llegan a ser infamantes, paralizadoras, y destructoras unas risas y carcajadas como aquellas. Ahogando ese ruido ensordecedor, se alzó de pronto el rugido de una tremenda tormenta.
Un viento tempestuoso, atroz y abrasador, pasó por encima de las apariciones y dispersó a los monstruos culebreantes, las bocas chillonas y blasfemas, las extremidades y tentáculos enredados entre sí, las masas gelatinosas, los juegos de colores, las figuras y voces que, simplemente, se llevó consigo. El torbellino caliente también me arrastró y tiró de mí. Su succión quería absorberme. Ese calor, esa fuerza infernal, produjo en mí dolores, espanto y un perverso deseo. La oscura y arremolinada sacudida de ese torbellino me atrajo. El deseo de autodestrucción, la alegría suicida del ciego abandono crecía en mí cada vez que la desnuda tormenta de los instintos, con sus sucias oleadas, caía sobre mí. Pero yo salía una y otra vez a la superficie, y conseguí mantenerme a flote, aunque mi pesado cuerpo, como un animal encadenado a un poste, era arrastrado una y otra vez hacia las profundidades. Finalmente pude salvarme, pero reconocí y percibí, como un muerto aparente que despierta en una sepultura tapiada. Las advertencias de Rochard, que en su momento me habían parecido palabras vacías, se llenaron de un horrible contenido. ¿No había despertado acaso en una tumba para una vida eterna? En lo más profundo del vientre de la tierra mis ojos abiertos habían comprendido, en el mundo inferior de los más bajos instintos, el delito y la putrefacción a la que yo pertenecía en virtud de mi categoría y cuyo súbdito impotente era. Había osado dar el salto al profundo mar de las leyes trascendentales y había caído en medio de pruebas peligrosas, sin poder llevar las riendas de mi ser, sin conocer los caminos erráticos y el significado de aquellos signos que indicaban obstáculos llenos de peligros. Tenía un miedo indescriptible, y ese miedo me traspasaba y habitaba en mí de un modo tan ilimitado que superaba con creces cualquier sentimiento humano soportable. Yo no tenía ni el órgano, ni los conocimientos necesarios que aquello requería. Sentirás miedo, me había dicho Rochard. Tienes algo de lo que puedes sentir miedo. Ahora también había comprendido esas palabras. Comprendía que estaba allí donde me correspondía, entre moscas efímeras de un día, ciegas y débiles, cegadas por misericordia, cuya existencia rala o separada, de modo semejante al embrión que es protegido en el seno materno, no es capaz, inmaduro y sin desarrollar, de llevar una vida autónoma. Había evitado el desarrollo que poco a poco habría hecho aparecer en mí los órganos espirituales para la gran transformación. Me había apartado del orden, del cauce del desarrollo necesario, donde la corriente, con su flujo unitario, mueve, pule y hace sufrir al que le está subordinado, pero al mismo tiempo, a la larga, también lo protege, y había entrado por la fuerza, sin la preparación necesaria, en otra forma de existencia. Mi cuerpo era fuerte, se había hecho resistente de una manera del todo antinatural, semejante a un sarcófago irrompible de cristal en el que se revuelca acuciado por el miedo un muerto aparente que despierta, que no puede ni destruirse ni liberarse a sí mismo. Me convertí al mismo tiempo en un repudiado mendigo de dos mundos, desgraciado y apátrida en ambos y perseguido también en los dos. Aquí un poseso pecador. Allá un débil ser ingrávido y sin conocimiento. A partir de ese momento mi vida transcurrió en una especie de delirio. Los acontecimientos físicos no eran más que la terrible realidad de un mundo sobrenatural. El sueño no me producía ningún descanso. La soledad, la compañía, la huida, no podían protegerme de la presencia universal de las cosas. De forma extraña, esta tensión extrema, que superaba en mucho la capacidad de resistencia del cuerpo mortal, no generó ningún síntoma de locura que fuera reconocible por cualquiera.
Mi cerebro conquistó la capacidad de pensar, de soportar y de obligarme, en presencia de los demás, a actuar con prudencia y autocontrol, incluso en los más profundos infiernos del miedo. Externamente seguí siendo el hombre joven, musculoso y alto como un pino, que en el pasado había abrazado en el Sebaldus a voluptuosas mujeres. Sin embargo, la expresión de mi rostro estaba hasta tal punto alterada, y mis ojos evitaban con tanto temor la mirada de las gentes, que algunos percibían en mí el olor a azufre del infierno. Las mujeres viejas se protegían extendiendo 2 dedos contra el mal de ojo, y los niños huían horrorizados al verme. En ninguna parte soportaba quedarme mucho tiempo. Vagaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y vivía más mal que bien de la bondad de las gentes, porque en ningún lugar podía despertar simpatía o confianza. Incluso las limosnas que me daban eran para que me marchara lo más rápido que me fuera posible. Poco a poco, el miedo y la incomodidad que yo despertaba empezó a producirme una alegría sombría y enfermiza. Ese era mi único poder, mi única satisfacción. Yo tenía miedo, pero podía causar espanto en los demás, y sin darme cuenta empecé a parecerme poco a poco aquellos monstruos que me rodeaban y que eran tan impotentes y sufrían tanto como yo. Pedía limosna, pasaba hambre y frío, a menudo temblaba bajo el cielo, con la caja, con la que había querido comprar para mí las mayores riquezas y todos los placeres de este mundo, siempre pegada a mi pecho, pero no sentía ni el más mínimo placer. Más allá de los febriles ataques de mi miedo y de mi conciencia de culpa, el mundo no era para mí más que una imagen nebulosa, gris y sin interés.